Perfecto. Ahora sí, entonces retomamos. ¿Qué entendemos por necesidad? Y qué obvio esto se puede emplear para hablar de necesidades educativas especiales. ¿Qué entender precisamente con eso de necesidad? Entonces, primero que nada, vamos a entenderla como una discrepancia o bien una diferencia que puede existir entre una situación que está pasando y la situación deseada. Vamos a retomar la pandemia, un caso real que ya conocemos para irlo comprendiendo. Entonces, ¿cuál sería nuestra situación eh, corriente, lo que está pasando? Pues que todavía no todas las escuelas al 100% ya tienen clases presenciales. No todos los habitantes o los pobladores de México están vacunados. Ya digamos que la mayoría de ciertos rangos de edades ya está cubierta, otros no. Ahorita están precisamente con la vacunación de niños entre, si no me equivoco, entre 5 y 12 años. Y entonces no podemos decir que ese rango de población ya está protegida, todavía no. Y la situación deseada, que es precisamente la que nos plantea el gobierno federal. De acuerdo con él, con su visión, con su imaginación, pues ya todos debemos de estar teniendo clases, todos debemos estar utilizando el transporte público, todos debemos estar cuidados y protegidos. Entonces, aquí vemos precisamente eso, una discrepancia o una diferencia entre lo que está ocurriendo y o bien lo que debería ocurrir. Y también, así como que el gobierno federal piensa que cuando los niños entran a la escuela, todas las escuelas son iguales, hay un filtro, todas las escuelas tienen termómetros, todas las escuelas tienen agua, todas las escuelas tienen jabón para lavarse, todas las escuelas son limpias, etcétera, etcétera. Y desde luego, también hay diferencia entre lo que está pasando y lo que debería de pasar. Entonces, eso es precisamente eh, esa discrepancia, esa desigualdad. Y en consecuencia nos lleva a esto, a una desigualdad educativa. Entonces, las escuelas, por ejemplo, en las zonas urbanas, pues sí, podemos hablar de que existen más o menos las condiciones para retomar una normalidad, bueno, es la antigua normalidad, que de hecho no debería ser antigua, debería ser una nueva normalidad, es decir, establecer una nueva normatividad y no regresar a las viejas prácticas. Pues, por ejemplo, ya en algunas escuelas, pues ya, como se acabó, ya regresamos al sistema presencial, pues ya hay que olvidarnos de las computadoras, ya hay que olvidarnos de las plataformas, ya hay que olvidarnos de esto y de aquello. No, al contrario, no deben de perderse, deben de continuar. Repito, si ya nos ha atacado ya hemos tenido dos contingencias en menos de 20 años, por lógica, pues hay que prepararnos para lo que va a ocurrir. Bueno, que de hecho ya pasaron casi tres, entonces estamos hablando de 7 años, lo que posiblemente puede ocurrir en 7 años. Estamos hablando de una situación que va a pasar a largo plazo. Vamos a revisar rápidamente lo que nos dicen algunos autores, por ejemplo, Stanford y colaboradores, no, perdón, Stufrenbien en el 84 nos sugiere en este caso cuatro diferentes perspectivas, vistazos, cualidades o características que debe tener el concepto de necesidad, que hay que entender por este concepto. El número uno es una perspectiva, una visión basada en una diferencia, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, una necesidad sería la diferencia que existe entre los resultados deseados y los resultados esperados. Perdón, bueno, observados. Entonces, por ejemplo, seguimos con el gobierno. Imaginemos que viene el secretario de Educación. Entonces, es como ya dijeron que todas las clases ya eran presenciales. Entonces, él lo que desea, va a una escuela ya no de la capital de Puebla, sino de una de los municipios, por ejemplo, San Martín. Va a una escuela y se da cuenta de que solamente el 60% de los alumnos tiene clases presenciales, el otro no. Entonces, ahí vemos una diferencia, una discrepancia entre resultados que se desean y los que se están viendo, o que incluso sería el problema que vamos a enfrentar en los próximos meses, bueno, que de hecho ya lo estuvimos viendo,
con respecto a un rezago educativo pues, debido a la pandemia, y aquellos que salieron de la primaria, salieron de la secundaria, del bachillerato, o que incluso, como tú lo mencionabas, yo ya estaba estudiando, pero lo tuve que dejar. Entonces, hay una enorme diferencia entre lo que se desea y lo que se tiene. Sería obvio la primera perspectiva. La otra perspectiva sería la democrática, y esta hace referencia a la necesidad de un cambio deseado por la mayoría, precisamente tomando como base un grupo de referencia. Em, ¿Qué significa esto? Pues precisamente todos los miembros, por ejemplo, pues, de los profesores, que tengamos, obvio, la oportunidad de poder comunicarnos con ellos, de averiguar precisamente qué es lo que desean del sistema educativo como tal, y compararlo, pues, precisamente con la propuesta que tiene el actual gobierno con respecto a su famosa cuarta transformación, y que obvio compete también al plano educativo. Entonces, también podemos ver que, pues sí, se escucha muy bonito, al menos en el tercero constitucional, el docente se convierte en la parte, central o medular, pues, precisamente de la educación. Y entonces, sí, se escucha muy bien, pero eh, cuánto de eso que está escrito en papel, pues se puede ver, se puede visualizar. No hay que recordar que apenas hace algunos días se mencionó un aumento salarial para los docentes, pero pues hay que ser realistas, ese aumento salarial solamente es para una pequeña parte, y obvio de los docentes que estamos hablando, que está trabajando en el sistema público, la educación pública. ¿Qué pasa con aquellos quienes están trabajando en el sector privado? Sencillamente no han sido contemplados. Pues aquí tenemos otra perspectiva. Otro sería una perspectiva analítica, tomando en consideración, pues precisamente la dirección que se puede producir precisamente para una mejora en base a la información disponible. Entonces, eh, a esta me gusta mucho porque es la perspectiva, digamos, más realista, en el sentido de que si se estudian las variables actuales, pues se puede precisamente ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué necesita una reestructura. También viene otro ejemplo rápidamente, y esto es algo para alarmarse. Si de por sí, em, antes de la pandemia, el gobierno federal había reducido el presupuesto para escuelas de tiempo completo, ya era, digamos, un mal augurio. Cuando llegó la pandemia, entonces, obvio, como todos nos regresamos a la a nuestras casas, pues todo ese dinero estaba destinado a esos programas, pues, se retuvo. Estuvo gastando en otras cosas, innecesarias, además. Termina la contingencia, y ahora se supone que todos regresamos a clases, y se supone que esas escuelas de tiempo completo deberían seguir operando. Pero entonces, pues, ya se hace oficial lo que hace 2 años o 3 años, pues, ya se venía viendo. Se acaba con el programa de escuelas de tiempo completo. Y entonces, ¿a qué se debió este cambio? Pues precisamente es una perspectiva analítica. No hay dinero suficiente para seguirlo gastando, porque lo hemos mal empleado en otras cosas, como por ejemplo un tren, ¿verdad? O 2 aeropuertos. Entonces, eso surgió precisamente en una perspectiva analítica. Bueno, lástima para aquellos que realmente necesitan estos programas. La siguiente sería una perspectiva diagnóstica, y surge precisamente eh, con una ausencia o deficiencia que es perjudicial. Entonces, eso se convierte prácticamente, obvio, en una necesidad. Tomando como ejemplo lo que hemos mencionado, las escuelas de tiempo completo, entonces no van a poder seguir porque hace falta dinero, pero ¿qué han hecho algunos, no todos, gobiernos estatales? Hacen esta perspectiva diagnóstica y resulta que sí es necesario, o al menos en algunas partes de las ciudades, que estas escuelas de tiempo completo continúen, porque de lo contrario, pues va a dar como resultado mayor deserción escolar
o bien que los niños y los jóvenes, pues, se expongan precisamente a peligros, como es la adicción a las drogas, narcotráfico, trata de personas, etcétera, y por lo tanto se vuelve una necesidad que exista en escuelas de tiempo completo. Entonces, ese sería otro ejemplo de cómo una perspectiva basándonos en el estado actual de la situación, del contexto, pues sencillamente se pueda aplicar. Y aquí pongo unas, ¿cómo podemos decirlo? De forma esquemática o incluso a través de una fórmula, cómo podemos entender esto de necesidad y desde luego otras variables que hay que tomar en consideración precisamente para promover un cambio. Entonces, si enfrentamos la situación ideal con una situación actual, ¿qué nos da como resultado? Un déficit ideal, es decir, una necesidad ideal. Pero si confrontamos una situación deseada con una situación actual, ¿qué nos va a dar como resultado? Un déficit o una necesidad deseada. Entonces, aquí tenemos precisamente 2 planos, 2 escenarios que nosotros precisamente, pues, estamos estudiando algo relacionado con la educación o que ya nos estamos dedicando a la educación, pues, hay que tener en cuenta. ¿Partimos de una necesidad ideal o de una necesidad, producto de algo deseado? Exactamente 12 del día con 40 minutos. Vamos con nuestro primer receso de 10 minutos. Ahorita te envío el siguiente enlace para continuar. Y obvio, voy a ir grabando estas sesiones para que las vayan teniendo en consideración. Y obvio, si tienes alguna situación con respecto al trabajo, puedas retomar este punto. Entonces, regresamos.